Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy nos vamos a los mayas, nos vamos a los sacrificios humanos, a Hunahpu y a Xbalanque. Las últimas investigaciones que se han realizado, que quiero compartir con vosotros, y lo quiero compartir desde un lugar de mucho respeto, de mucha comprensión, y también lo voy a tomar con humor. Porque lo que vamos a contar es lo que todo el mundo sabía ya, más allá de que algunos intelectuales dijeran que eso no existía, los sacrificios humanos. Y no lo quiero hacer, y no lo hago por señalar a nadie, ni a nada, porque en realidad lo que quiero compartir es la historia de la humanidad. La historia de los locos que estamos. La historia que cuando lo cuentan los culturetas, antropólogos, gente de la cultura de otras épocas y civilizaciones, parece ser que les da a todos por justificar las cosas. Las cosas pasaron y ya pasaron. Y creo que no hay civilización que se salve de la barbarie, disfrazada de cultura, mitos y teología. Y por cierto, esto no es solamente de hace 1000, 2000 años, esto sigue en la actualidad. Hay civilizaciones barbáricas. Por ejemplo, los griegos, siempre que hablamos de los griegos, oímos hablar de los griegos, la civilización, la democracia, la libertad. Bueno, mentira. Había esclavos, había sacrificios humanos, se tiraba a gente, a chicas y chicos, si había una tormenta, si pasaba algo por un acantilado, y eso parecía como normal y siempre ha quedado ahí como olvidado. Nosotros tendemos a idealizar las cosas. Barbaries romanas, barbaries ideológicas religiosas. Sí, la Inquisición existió, pero en Inglaterra también se quemaba gente, pero mucha en Alemania, en Suiza. Barbaries religiosas de última generación, como dirán por ahí ahora, hindúes, islámicos, religiones que matan, asesinan, cortan, cositas, esa cosa que pasa por el cuello, la barbarie que existe hoy en día en México con el narco, barbaries precoloniales, es decir, en la India, que eran, antes de que llegaran los ingleses, eran territorios feudales. Los virreyes, los reyes, lo que fuese por ahí, lo que viese por ahí, eran propietarios no solo de la tierra, sino de las personas. Esto en Turquía yo lo pude comprobar en persona hace 25 años. Todavía existía eso. Luego tenemos las ideologías. Y es gracioso porque es algo común. Parece que las civilizaciones, todas en su época, se olvidan de lo asesinos y crueles que eran sus culturas, los suyos, vamos, y qué malos eran los otros. Esto se lleva hasta la actualidad. La Alemania nazi, por ejemplo, fue una Alemania que totalmente apoyó a Hitler y totalmente apoyó los genocidios, el genocidio de Hitler. Y sí, estos han sido más discretos, pero ahí tienen su cosita. Lo mismo ocurrió en Rusia con el comunismo. La gente, es verdad que hubo gente que se fue, poca, o no pudieron salir, en el camino se los llevaron. Pero esto existe con el comunismo. Existe en China en la actualidad, cuando mueven 1 millón de chinos islámicos musulmanes como si fuesen boniatos, patatas teletransportadas, bueno, transportadas en camiones, lo sacan de sus casas. Esto existe. Existe en Venezuela con la gente que se muere de hambre y se persigue. Existe en México, ha existido en Argentina. En fin, existir existe. Pero parece ser que los malos son siempre los otros. Bueno, los gringos. Los gringos lo han hecho muchísimo. Lo han hecho con los suyos propios. Lo han hecho con otros. Creo que es un país que es un poco cómico, que creo que ha facilitado alrededor de 65 golpes de Estado en otros países porque no le interesaba. Lo último que he visto de este país particular gringo, al que yo voy mucho, es un chavalín en un partido de béisbol que decidió saltar al campo. Esto pasa mucho en Europa. Pasó el otro día en la final del Real Madrid, de la Copa de Europa, y ¿sabéis qué pasó? No pasó nada. No le dieron importancia. Falta de seguridad. No pasó nada. No pasó nada. Bueno, pues los gringos tienen otra versión. Este chico salta, se hace una pirueta, una voltereta, un policía le sigue corriendo por el campo, ¿y qué le hace? Le tira con un taser. Pero es que está fotografía y todo. Le dispara con una pistola eléctrica y lo liquida. Y luego lo acusan de todo. Es un país bárbaro.
sinceramente. Bárbaro, pero muy bárbaro. Es un país, el país que más miedo he visto en el mundo que tiene su gente es ese país, sinceramente. Dicho esto, como análisis, los españoles, la Iglesia, el Estado de esa época quemó gente, los ingleses también, los hindúes que viven en la India también, los musulmanes también, los judíos también no andan cortos, todos, antes y después. Pero de nuevo, el recordatorio, esto es para que empecemos a trascender ciertas cositas ya, por lo menos las pasadas, las que ya no existen, y luego iremos trabajando con las actuales, como la China y algunas otras cosas más, que está más complicado, pero que al final caerán. Dicho esto, vamos a los sacrificios, a las últimas investigaciones que se han hecho sobre sacrificios humanos de los mayas. Descifraron los secretos del tiempo, realizaron cálculos astronómicos que siguen vigentes, poseían un sistema de escritura plenamente desarrollado, una arquitectura impresionante y un sistema político complejo. Sin embargo, creían que para nutrir a sus deidades eran necesarios sacrificios humanos, especialmente de bebés y niños. Un equipo internacional de investigadores de los siguientes lugares: Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig y Geoantropología en Jena, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, el ENA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, Mérida, y la Universidad de Harvard, se han dado un paseíto juntos hasta Chichén Itzá, en la península del Yucatán, para tratar de descifrar la letra pequeña de los sacrificios humanos de la civilización maya. El complejo arqueológico de Chichén Itzá es patrimonio de la humanidad y fue un centro político populoso y poderoso en los siglos que precedieron a la llegada de los españoles. Su influencia se extendió por toda la región maya hasta el centro de México. Pero sobre todo era el escenario del cenote sagrado, un gran pozo natural que los habitantes de la región consideraban una de las entradas principales al inframundo, en donde y de donde a principios del siglo XX se sacaron los restos de cientos de cadáveres. Pero la evidencia de las matanzas rituales en Chichén Itzá no se reduce a los restos físicos, también se refleja en el arte monumental o en el enorme estante de cráneos conocido como Xompantil, que demuestra la centralidad del sacrificio dentro de la vida ritual. Los relatos del siglo XX, dice una artista que se llama Cristina Barriger, o sea, una negacionista, popularizaron falsamente historias escabrosas sobre mujeres jóvenes y niñas sacrificadas en el lugar. Esta es una estudiosa del John Loeb de Ciencias Sociales y Antropología de la Universidad de Harvard y líder de un grupo. Sin embargo, se ha dado cuenta, investigando, que efectivamente había sacrificios, rituales de muerte, ciclos de muerte y renacimiento. Una gran proporción de las personas sacrificadas en el lugar son niños y adolescentes, el 80% varones. Los investigadores llegaron a cabo una investigación genética en profundidad de los restos de 64 niños enterrados ritualmente en Chichén Itzá. En concreto, los que se encontraron en una cámara subterránea descubierta en 1967 cerca del cenote sagrado, que contenía los restos dispersos de 106 bebés y niños de entre 3 y 6 años. La cámara, que probablemente era un chultún, aljibe, había sido ampliada para conectarlo con una pequeña cueva natural. La datación de los restos reveló que el chultún fue utilizado con fines mortuorios durante más de 500 años, del siglo VII al XII después de Cristo, pero que la mayoría fueron enterrados durante el periodo de 200 años de apogeo político de Chichén Itzá, entre el 800 y el 1000. Inesperadamente, el análisis genético reveló que los 64 individuos analizados eran varones que procedían de poblaciones mayas locales y que al menos una cuarta parte estaban estrechamente relacionados con al menos otro niño del chultún. Estos jóvenes parientes habían consumido dietas similares, lo que sugiere que fueron criados en el mismo hogar. Nuestros hallazgos muestran patrones dietéticos notablemente similares entre individuos que exhiben una conexión familiar de primer o segundo grado.
Lo más sorprendente, repito, es que identificamos dos pares de gemelos idénticos, afirma Catherine Nakele, coautora y líder del grupo. Los hallazgos indican que los niños varones emparentados estaban siendo seleccionados deliberadamente en parejas para actividades rituales asociadas con el chutrún, es decir, cargárselos. Las edades y dietas similares de los niños varones, su estrecha relación genética y el hecho de que fueron enterrados en el mismo lugar durante más de 200 años apuntan al chutrún como un lugar de entierro post-sacrificio y que fueron seleccionados por una razón específica. Se ha especulado y hablado mucho con que el sacrificio ritual de niños favorecía el rendimiento de las cosechas. Esto mismo lo teníamos en Grecia, o sea, no asustaros, no pasa nada. Repito, no estoy etiquetando a nadie, estoy hablando de cosas para que veamos cuando decimos, ¡hostia, los enemigos! A ver, criminales son todos. Entonces ya es hora de pasar página, a vivir en un encuentro común. Ya somos menos salvajes, bastante menos salvajes que entonces, pero todavía he dicho antes que hay unos cuantos salvajes sueltos. En todas partes, pero algunos tienen premio. El sacrificio ritual de niños favoreció el rendimiento de las cosechas y las precipitaciones. Ahora se cree que se les ataviaba a la imagen de los dioses gemelos y se los sacrificaba en ceremonias ligadas al mito maya de la creación. Esto explicaría el limo con azul maya del fondo del cenote, que en la cosmovisión maya representaba lo sagrado. Los gemelos aparecen en el Popol Vuh, que por cierto voy a hacerlo aquí como audiolibro. Estos gemelos ocupaban un lugar especial en las historias de origen y la vida espiritual de los antiguos mayas. El sacrificio de gemelos es un tema central en el sagrado libro del Consejo Maya Quiché, conocido como Popol Vuh, un libro de la época colonial cuyos antecedentes se remontan a más de 2000 años en la región maya. En el Popol Vuh, los gemelos Un-Unapu y Buku-Unapu descienden al inframundo y son sacrificados por los dioses tras ser derrotados en un juego de pelota. Los hijos gemelos de Un-Unapu, conocidos como los dioses gemelos Unapu y Xbalanque, luego vengan a su padre y a su tío sometiéndose a repetidos ciclos de sacrificio y resurrección para burlar a los dioses del inframundo. Así derrotaron a los 9 dioses malvados y volvieron a renacer, uno como el sol y el otro como la luna llena. En fin, yo creo que con esto tenemos suficiente, ¿no? Como un poquito de cultura, un poquito de lo que hay, un poquito de lo que hacemos, un poquito de lo pirados que estaban antes y lo pirados que estamos ahora igual, también. Así que con esto os preparo ya para el próximo audiolibro, que va a ser el Popol Vuh, que me apetece hacerlo, que lo tengo aquí ya, que ya lo he leído y que es muy divertido y entretenido. Que tengáis un excelente día, mañana un poquito más, cuidaros mucho.